Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Enseguida saludamos al doctor Lolo Echeverría, él es analista político, y al abogado Pablo Játiva, abogado y politólogo. Vamos a analizar un poco lo que tendremos en los próximos días, en el mes de abril, esta segunda vuelta. Muy buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes, un saludo para la audiencia. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Buenas tardes. Empiezo con usted, doctor Echeverría. ¿Qué decir del resultado de las elecciones? Queda en evidencia algo que pues se ha dicho mucho, esta polarización política en nuestro país, con podríamos decir, empate técnico, porque la diferencia es realmente mínima. ¿Cómo leer esta primera vuelta? ¿A quién se le podría adjudicar una victoria? Y no me refiero específicamente a datos numéricos. Bueno, ambos han ganado porque ambos estaban en la misma estrategia, que era la polarización, lo que provocó que haya un voto útil que también se transforma en un voto de miedo. Cada uno de los partidarios tiene temor del otro. Es decir, el anticorreísmo es capaz de perdonar todo al presidente con tal de evitar el retorno del correísmo. Y el electorado correísta tenía miedo, mucho miedo, de que llegara fácilmente al poder Noboa y se quedara por largo tiempo, diluyendo sus posibilidades de futuro. De manera que esta polarización me parece a mí que es el secreto de lo que ha pasado. Y por supuesto son los dos partidos más fuertes, mejor financiados, que construyeron una maquinaria electoral poderosa. Difícil de decir cuál de las dos es mejor. De manera que esto también contribuyó para este fenómeno de dejar en las sombras, en el olvido a todos los demás candidatos. Ahora la pregunta es para Pablo Játiva. Pablo, a propósito de lo que decía María del Carmen, y creo que es importante porque ha sido la palabra recurrente, la polarización, y en esta elección la hemos vivido creo que más que nunca. Ahora con la estrecha diferencia que separa a los dos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa, esto podría quizá ser un motivo más de preocupación en una segunda vuelta electoral. Se disputan muy pocos votos y a la vez hay acusaciones de supuesto fraude, algo que ya los observadores han descartado, pero esta palabrita fraude parece que va a resonar durante los próximos 2 meses, y creo que es importante también cómo recobrar la confianza de los ciudadanos en una institución tan cuestionada y como, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Así es, Fausto, hay muchas dudas alrededor de la institucionalidad. La desconfianza ha sido la regla, sobre todo por las pocas acciones por parte del CNE señalando evidentes violaciones de las normas electorales, el tema de la licencia que necesitaba el presidente, que como consecuencia producía el encargo de la presidencia a la vicepresidenta electa, es una de ellas y tal vez la que más ha llamado la atención, pero asimismo la entrega de cocinas de inducción, de una serie de dádivas por parte de todos los movimientos políticos ante un CNE que ha sido ausente, ¿no? En estos mes y medio, casi 2 meses de campaña que se viene, creo que la ciudadanía, los medios, la academia, sí debemos exigir un CNE que esté mucho más presente, que pueda sancionar, advertir posibles fallas de los candidatos ante la normativa electoral, ¿no? Es muy preocupante la situación en la elección pasada de la primera vuelta. Prácticamente tuvimos a un CNE que era mudo ante toda esta serie de violaciones y que nunca pudo realmente establecer sanciones claras o acciones más allá de meras advertencias que caían más en lo retórico, ¿no? No se pudo ver que esa institucionalidad esté presente. Ahora, en cuanto al conteo de los votos, sin embargo, hay que decir, en poco tiempo el CNE sí pudo dar certezas. Creo que hay que separar el rol del CNE antes de la elección de la primera vuelta que en el momento del conteo, donde antes de las medianoche ya el país tenía una certeza de cómo iba a ser el escenario electoral para la segunda vuelta, a pesar de ese exit poll que apareció en medios de comunicación y que confundió muchísimo. El CNE, al menos en esa instancia, sí pudo dar seguridad sobre el conteo de los votos.
Ahora hay que tomar en cuenta también lo siguiente, justamente cuando tuvimos nosotros nuestro programa por las elecciones, Fausto entrevistó en la sede de la Revolución Ciudadana a Virgilio Hernández y ellos desde el principio tenían muy claro que iban a una segunda vuelta. Por supuesto, dieron otras cifras, hablaron del 47% Luisa González como primera opción y 44% para Daniel Noboa, pero siempre estuvieron muy claros en eso. Sin embargo, Daniel Noboa habló siempre de una primera vuelta. Esto tal vez de alguna manera significaría una derrota para Daniel Noboa, para ADN, doctor Játiva, abogado Játiva, perdón. Mire, yo creo que hay que tomar los números con mucha frialdad en el análisis político, ¿no? La política no es matemática, hay muchos más factores alrededor de esto. No creo que debamos llamar una derrota a un candidato que tuvo más del 40% y que finalmente encabeza el paso a la segunda vuelta. Sin embargo, sí hubo un exceso de triunfalismo por parte del gobierno. Las últimas semanas se intentó implantar esta retórica en los medios, en las redes sociales, de que ya todo estaba decidido. Retórica que además fue acompañada de encuestas que fallaron estrepitosamente, ¿no? Había encuestas que anunciaban el triunfo en primera vuelta con una diferencia bastante grande y ninguna de las encuestadoras fue capaz de advertir que el correísmo iba a tener un crecimiento importante, rompiendo ese famoso techo histórico del 30-34% que no había logrado superar en elecciones pasadas. Entonces, creo que hay algunas reflexiones que hacer ahí, ¿no? Difícil hablar de que el presidente sea un perdedor cuando pasa primero en la primera vuelta con una votación. No un perdedor, pero el mismo hecho de que no saliera a dar declaraciones, que no diera un discurso a sus simpatizantes, generó esa duda de cuál sería la situación anímica del presidente en esos momentos, porque no era triunfalista, sin lugar a dudas. Así es, y ese fue un error, ¿no es cierto? Siempre los candidatos agradecen a la militancia, agradecen a los millones que votaron por ellos y ese silencio que es característico de Daniel Noboa desde que ha estado en política activa, ¿no? Decir muy poco para probablemente evitar crear crisis con discursos que puedan malinterpretarse. Sin embargo, para un presidente que subió impuestos, ¿no es cierto?, que quitó subsidios, que enfrentó el tema de los apagones durante 3 meses con una afectación económica gigantesca, esa votación no debería considerarse como una derrota, pero por supuesto en segunda vuelta veremos una lucha cuerpo a cuerpo por cada voto. Creo que nada está decidido y nadie va a endosar los votos. Ahora, Lolo Echeverría, hablábamos mucho sobre el tema de las encuestas, los exit poll. Hace poco entrevistamos a Fabiana Martín de la Misión de Observación Electoral del Parlamento del Mercosur y ella hacía una advertencia. Hay que tener mucho cuidado con las encuestas porque suelen ser tomadas como una especie de formadoras de opinión y esto ha sido utilizado electoralmente para incluso posterior a las elecciones y cuando se tienen datos definitivos, reales, oficiales, hablar precisamente o posicionar esta narrativa del supuesto fraude. ¿Cuán peligrosos son los exit poll? Y si comparte esta idea de limitarlos o medirlos, porque ya nos han quedado bastante mal. No se puede decir que sea peligrosa la herramienta por sí misma, porque es una ayuda tecnológica y la tecnología no tiene partido político ni intencionalidad política. El problema de las encuestas es o que están mal hechas o que se hacen de acuerdo con las condiciones que impone quien financia las encuestas. Y allí radica el peligro. Yo quiero hacer una encuesta en donde yo aparezca triunfador, elijo los lugares donde mi victoria es segura y los resultados van a ser positivos. De manera que en ese sentido no es la tecnología la que falla, sino los mecanismos de contratación y de control. En todas partes han fallado las encuestas y en algunos lugares creo que influyen los datos falsos o equivocados que se entregan, influyen de alguna manera y por eso se siguen utilizando. También es más fácil desde el punto de vista de la tecnología influir mediante la irrupción en los esquemas tecnológicos y esto se ha producido por todas partes. En cuanto al exit poll, esto es lo más certero que puede haber cuando está bien hecho.
pero es evidente que por él el exit poll que se entregó el día domingo era francamente una defecio y lo que inducía es a engaño, Pero lo mismo, probablemente de manera deliberada. pero Así lo que mismo ocurrió hay en que culpar 2017. a los actores y no a las tecnologías. Lo mismo ocurrió en 2017, ha ocurrido en otras elecciones, en 96, si mal no recuerdo. Es decir, ya los exit poll han tendido a confundir al electorado una vez que han transcurrido ya las elecciones, y esto genera precisamente estas dudas, incluso sobre las autoridades electorales. Bueno, sí, insisto, han fallado tanto y en tantas partes que si alguna encuesta, algún exit poll acierta, uno tiende a creer que se hizo mal, porque lo ordinario ahora es que se equivoquen. Pero me parece a mí que sigue siendo una técnica utilizada más que nada para la asesoría política, no para influir ni para informar al electorado. Ahora, ¿qué tan importante va a ser el debate electoral para esta segunda vuelta? El debate electoral va a ser crucial en esta oportunidad porque en la segunda vuelta, con solamente 12 contrincantes, esto es inevitable que sea de verdad un debate, es decir, una confrontación de ideas en donde se puede saber quién sabe, quién contesta, quién elude las respuestas, cómo asimila la oposición, qué carácter tiene inclusive, es decir, todos los beneficios del debate pueden obtenerse en esta oportunidad. Pero, Y doctor va a ser Echeverría, pero entonces... solamente cuestionable la forma en que se organice el debate, porque esto es también vetado, lo que hacen es dejar la mayor espontaneidad posible, poner las preguntas como un punto de partida, como un pretexto, pero dejar la espontaneidad lo más posible y controlar simplemente que haya equilibrio de tiempos y controlar cuando se evaden las preguntas. Justamente eso le iba a decir, doctor Echeverría, no debería ser entonces igual a este debate, mal llamado debate que tuvimos. Obviamente habían 16 candidatos, se lo tuvo que dividir en 2 segmentos, pero en este caso sí debería haber un debate real, como vemos en otros países, ¿no? Entre ambos candidatos que puedan preguntarse, que puedan responder ante determinadas respuestas que pues no consideran que sean oportunas o que estén bien, que tengan bien los datos, lo que sea, pero que haya realmente un debate entre ambos, que no lo hemos visto en realidad esto en nuestro país, lamentablemente. Por supuesto, hay que modificar el esquema del debate que comenzó muy mal, incluso desde las preguntas, porque las preguntas hechas por unos académicos dieron mucho que pensar, porque, por ejemplo, el tema fundamental del país, el tema fundamental de la campaña era la violencia, y redujeron la violencia a una pregunta secundaria respecto de los jóvenes o los menores de edad que podían delinquir. De manera que desde las preguntas estuvo mal y esto debe corregirse. Y por supuesto en el debate lo esencial son las repreguntas y la confrontación entre los participantes. Ahora bien, Pablo, creo que es importante sobre este tema del debate, si bien ojalá se espera que el Consejo Nacional Electoral y el Comité de Debates prepare realmente un evento que se considere un debate como tal, donde se confronten precisamente las ideas. ¿Será tan determinante en esta segunda vuelta, tomando en cuenta que hay primero la cercanía que tienen en cuanto a la votación y el resto de partidos políticos? Ya sabemos quiénes van por qué lado, quiénes van por la izquierda, quiénes van por la derecha, y prácticamente hay gente que dice las cosas podrían estar prácticamente dichas. Es complejo y probablemente el debate sí pueda definir a los indecisos especialmente. Acordémonos que el país en general, en todas nuestras elecciones, hay un voto vergonzoso, hay un voto blando, hay un voto castigo que creemos fue muy presente en esta última elección, un voto castigo contra el actual presidente en funciones. Entonces probablemente lo que pase de aquí hasta el día 23 de marzo, que es la fecha del debate, pueda de alguna manera dar a ambos actores, tanto a la señora González como al presidente Noboa, los suficientes argumentos, las suficientes herramientas
para tratar de demostrar que su propuesta es la más interesante para el país. Puede que sí funcione. Se dijo mucho en la primera vuelta después de esa simulación de debate, ¿no? Que el post-debate era importante, lo que se podía luego viralizar en redes sociales o a través del WhatsApp. No sé si en la primera vuelta tuvo mucha influencia. Viendo los resultados aparecería que solamente la candidata Andrea González pudo crecer gracias a ese debate, ¿no? Ahora, el captar ese voto indeciso o ese voto blando que a veces puede cambiar de bando, puede de alguna manera ser porque en el debate se notó algo que asusta, que preocupa. Se me ocurre, por ejemplo, la relación con Venezuela o la relación con Estados Unidos, que son temas sensibles para el futuro del Ecuador, ¿no? ¿Qué dice un candidato sobre Venezuela? ¿Qué tanto eso puede asustar a cierto electorado? ¿Y qué tan estratégico es el otro actor político para usar ese argumento y tratar de demostrar que la otra propuesta puede causar miedo, ¿no es cierto? Puede hacer dudar si es que votar o no. Entonces yo creo que todo va a pesar. El debate tendrá su peso, la presencia en redes, la presencia en el territorio también. Y ninguna de estas herramientas debe ser descartado como útil para captar votos, porque los votos están en disputa y, como le decía, hasta el último día vamos a estar muy pendientes de cómo se movieron esos votos. Ahora, ¿cuál debería ser la estrategia para conseguir esos votos? Usted, abogado, Játiva, decía, los votos no se endosan y con mucha razón. El mismo Leonidas Issa, que está en una tercera ubicación, dijo, yo mis votos no voy a endosarlos, al menos es lo que ha dicho hasta el momento. Fausto decía, bueno, se podría leer que dependiendo de la ideología, si son de izquierda van a determinado partido o de derecha van al otro partido, pero no necesariamente. Por ejemplo, en el caso de Leonidas Issa, vemos lo que vivieron los indígenas en el tiempo de Correa, ¿no? Fueron de alguna manera perseguidos, se cerró su sede de la CONAIE. Hay algunos tintes ahí también que no necesariamente darían por sentado que por ser de izquierda iría a Luisa González ese voto, o al menos se pronunciaría Leonidas Issa de esa forma. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál debería ser la estrategia de ambos candidatos para llegar a captar esos votos que ya están en algún partido político o algún representante de alguna organización? Sí, es correcta su afirmación, y hay que recordar que dentro de la izquierda indigenista, dentro del propio Pachacutic, hay corrientes. La corriente de Issa, tal vez más radical, que en algún momento sí tuvo cercanía con el correísmo, es una, pero encontramos otros actores importantes, ¿no? El propio Marlon Santi, una izquierda más ecologista que no ve compatibilidad alguna con el correísmo, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser la estrategia? Respondiendo a su pregunta, creo que ante los grandes temas que preocupan al país se necesitan posturas muy claras, y eso hasta ahora no hemos tenido, y es lamentable. La campaña ha sido extremadamente banal. ¿Quién presenta el mejor video en TikTok, en Instagram? Que el uno aparece enseñando sus bíceps mientras el otro aparece bailando reggaetón, pero no sabemos qué piensan sobre el futuro de la seguridad social, sobre el modelo económico, sobre la dolarización, sobre la relación con Estados Unidos, con Trump, que lo comentábamos hace un momento. Entonces creo que este momento, esa banalización que pasó factura sobre todo al candidato presidente, va a terminar y se va a hablar de propuestas mucho más aterrizadas. Que se dio en Manabí una estrategia de seguridad concreta, ¿no es cierto? Algo así faltó por parte del Ejecutivo, y este momento se trata ya de sacar esas propuestas de la banalidad de las redes sociales para propuestas de política pública mucho más pragmáticas. Ahora, Lolo Echeverría, estamos entonces en esta votación, en este proceso que se viene para la segunda vuelta, en dos destinos abiertamente contrarios, abiertamente distintos para el país, dos opciones. Estamos frente a la derecha o la izquierda. ¿Es eso así de simple? Bueno, nada es simple en la política, todo se hace complejo, pero me parece a mí que anotas, Fausto, un tema interesante que es la derecha y la izquierda, porque ya en la primera etapa de esta campaña se ha manifestado que hay una guerra entre la nueva derecha y la vieja izquierda populista, y esto se va a acentuar, creo yo, en la segunda vuelta, porque la nueva derecha está triunfando en el mundo y tiene unas características muy especiales
y también tiene un interés en conectar a los diferentes líderes de esta nueva derecha. De manera que Noboa podría incluso conseguir conectarse con esa nueva derecha internacional que se muestra muy eficaz, y en ese sentido puede tener entonces alguno de esos efectos dramáticos que necesita la segunda vuelta para movilizar lo que ha ocurrido en los resultados electorales. Y la segunda vuelta también tiene una característica especial que ya se puso de manifiesto, y es que se obliga a los electores a tomar una opción entre dos autoritarismos. Y cuando eso ocurre, entonces se busca por miedo endosar el voto al que está más cerca de uno o al que uno considera mejor, aunque ambos sean autoritarios. Así que esto también va a ser interesante en la segunda vuelta electoral, porque el electorado, cuando hay crisis económica, cuando hay caos, cuando hay inseguridad, tiende a buscar una mano fuerte, tiende a buscar a alguien que pueda y que tenga capacidad para resolver los problemas. De acuerdo, Lolo, le agradecemos por haber estado con nosotros, también al abogado Pablo Játiva. Importante lo que nos han anotado. María del Carmen, no sé si tenías alguna otra pregunta. Con esto ya, bueno, tenemos muchas preguntas realmente. Se nos quedan algunas, pero el tiempo apremia. Así que finalizamos nuevamente. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, buenas noches. Gracias también al doctor Lolo Echeverría, analista político, el abogado Pablo Játiva, abogado y politólogo, hablando sobre el balotaje final. Daniel Noboa y Luisa González. Creo que tal como están las cosas en este país, lo que menos podemos hacer es aburrirnos y preparar canguil. Es algo que definitivamente no esperábamos, esta división entre únicamente dos partidos. Creo que cuando yo empezaba a ver las cifras realmente sorprendía ver que todos los demás candidatos, al menos 12 de los 14, no existían. Y partido en la 12 de los 16, perdón. En dos partes exactas, porque realmente se están disputando tan pocos electores, tomando en cuenta que los nulos seguramente permanecerán como tales. En realidad los nulos ocuparon el tercer lugar, tercer lugar, así es decir, no es que Leonidas Issa estuvo en tercer lugar. Los nulos estuvieron y en ellos tercer no creo lugar. que se decidan por ninguno de los dos. En todo caso, creo que habrá que ver cuáles son las propuestas principalmente, y ojalá que sea este resto de la campaña de propuestas, de realmente ofrecer soluciones a nuestro país. Ojalá que así sea. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo.